Hola, para el video de hoy vamos a estar tejiendo estos hermosos lazos. Lo que vamos a necesitar es lana gruesa de 4 milímetros de grosor y estaremos usando aproximadamente unos 15 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un nudo. Lo ajustamos y levantamos 34 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar. Cuando tengamos lista la cadena, si gustan la pueden hacer más grande o más pequeña. Y no importa si es número par o impar. Vamos a unir con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Nos queda esta argolla o círculo. Levantamos 2 cadenas lazada y en la próxima hacemos un medio punto alto. Sacamos la hebra, la estiramos un poco y pasamos las 3 a la vez. Próximo, sacamos hebra, estiramos un poco, tenemos 3 en el gancho y la cerramos de una vez. Así vamos a estar haciendo con cada uno de los puntos de la base. Un medio punto alto en cada uno. Terminando la vuelta, así se verá. Ahora vamos a unir con un punto deslizado. Lo pueden unir de la forma normal por el frente, pero yo lo voy a estar uniendo un poquito diferente para que no se note tanto. Contamos 1 y 2 cadenas. Giramos esto, dejamos la hebra a este lado. Tomamos solamente la parte de atrás de la cadena. La pasamos por dentro. La ajustamos y giramos. Ahí mismo hacemos un punto bajo, sacamos la hebra, hacemos el punto y una cadena de altura. Ahora comenzamos a repetir medios puntos altos encima de cada uno, pero lo vamos a estar haciendo solamente en la parte de atrás de la cadena. Aquí tenemos 2 partes, tomamos la de atrás, sacamos la hebra y hacemos el punto. Próximo, sacamos hebra, la estiramos un poco para que quede un poquito floja. Y hacemos el punto. Así vamos a estar haciendo. Cuando lleguemos al final, volvemos a unir con el punto deslizado y vamos a repetir estas vueltas 4 veces. Terminando la cuarta vuelta, cortamos y esto mide aproximadamente unos 11 centímetros y medio de largo por unos 5 centímetros y medio de ancho. Este es el lado del derecho y el lado del revés. A mí me gusta más el lado del revés, así que lo voy a estar utilizando de este lado porque se ve más marcado el punto. Tomamos el siguiente color, yo usaré un color blanco, cada uno decide el color que lo quiere combinar, y tomamos la cadena, ponemos la hebra y la pasamos hacia arriba. Vamos al siguiente. Sacamos la hebra hacia atrás y la deslizamos. Próximo, sacamos hebra y deslizamos por dentro. Esto es todo lo que vamos a estar repitiendo para crear un borde. Así será como nos habrá quedado por la parte de afuera y así se ve por la parte de adentro. Ahora vamos a hacer lo mismo en este lado. Pero como aquí tenemos 2 cadenas, en vez de una, aquí solo teníamos una sola línea, aquí tenemos 2. Vamos a tomar solamente la parte de encima. Giramos esto para ver las 2 cadenas y tomamos solamente la de arriba. La parte de abajo la vamos a dejar libre. Esto es para que el borde nos quede exactamente igual al otro, porque si tomamos las 2 se va a ver muy grueso. Ya no va a quedar igual. Y si tomamos la de abajo, pues también se va a ver un poco diferente. Ya tenemos aquí la lana, tomamos la cadena y nos deslizamos. Próxima y deslizamos por dentro. Damos toda la vuelta, unimos y cortamos. Una vez tenemos listos los 2 bordes, tomamos un trozo pequeño de lana y vamos a amarrar justo en el centro. Le damos la forma
Y cuando estemos seguros de que está bien centrado, damos un par de vueltas, hacemos un nudo y cortamos. Reservamos este, tomamos la lana de color azul y vamos a levantar una cadena. Hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos 35 cadenas. 1, 2, 3, 4 y así hasta completar. Completamos las 35 cadenas y esto mide aproximadamente unos 23 centímetros. Tomamos, saltamos este primero donde está la aguja, vamos al siguiente y hacemos un punto bajo. Próxima cadena, sacamos la hebra y hacemos punto bajo. Esto es todo lo que vamos a estar haciendo hasta que lleguemos a la parte de abajo de la cadena, un punto bajo en cada uno. Llegamos al final, unimos con punto deslizado y cortamos. Nos quedó esta pequeña tira, lana blanca y repetimos el mismo borde que hicimos en el lazo. Tomamos el primero, pasamos la hebra, próximo y comenzamos a deslizar. Vamos haciendo puntos deslizados por todo el borde. Cuando lleguemos a este lado donde están las dos cadenas, tomamos la de encima y nos deslizamos hasta que demos toda la vuelta, unimos con el punto y cortamos. Cuando terminamos la cinta, así se ve por la parte de atrás, así por la parte de enfrente. La vamos a colocar por el frente para que esté de la misma forma que el lazo. La doblamos a la mitad y la colocamos en esta parte. Tomamos un trozo de lana y lo vamos a ajustar. Ya que estemos seguros que está en el centro, hacemos un par de nudos y cortamos. Terminamos de amarrar la cinta. Ahora vamos a tejer la flor del centro. Ya yo tengo lista la cadena. Son 16 puntos en total. Y vamos a hacer un aumento en cada cadena. Pasamos al primero. Hacemos un punto bajo y en el mismo lugar otro punto bajo. Y ya tenemos el aumento. Siguiente cadena. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Así vamos a estar completando toda la tira. 2 puntos bajos en cada una de la cadena de la base. Completamos la primera vuelta. Hacemos una cadena de altura. Giramos y repetimos desde la primera. 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar. Próximo. 1 y 2 puntos bajos. Así hasta que lleguemos al final. Cuando terminemos la segunda vuelta, vamos a cortar la lana, pero vamos a dejar un trozo de aproximadamente unos 25 centímetros extras para coser. Hacemos el nudo y lo ajustamos. El color blanco una vez más para hacer el borde, ya que todo va a llevar la misma combinación. Lo colocamos en una esquina, en una sola parte de la cadena, en la de afuera. Ahí colocamos la hebra y comenzamos a deslizarnos. Próximo y deslizamos. Así vamos a ir haciendo todo el borde. Cuando lleguemos al final, cortamos el color blanco para comenzar a armar la flor. Colocamos una aguja lanera en la hebra. Si no tienen aguja lanera, se pueden ayudar con hilo y aguja. Donde nos quedamos con la hebra, ahí vamos a comenzar a coser. Pasamos la hebra hacia el otro lado. Vamos enrollando y dando puntadas. No tienen que dar demasiado, un par de puntadas y van enrollando. Ya dimos una, volvemos a enrollar y le van dando también
la forma que más les guste. Vamos a enrollar toda la tira y cuando terminemos lo vamos a coser en el centro del lazo. Una vez terminamos de coser la flor, así se verá, y así por la parte de atrás. Ahora solo nos queda tomar uno de los ganchos que venden para los moños. Lo podemos coser o pegar con silicona caliente en la parte de atrás. Y también tengo este en color rosado. Ya listos, así nos habrán quedado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no están suscritos al canal, no olviden hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.